Oremos entonces, hermanos, acompáñenme. Amado Dios y Padre bueno, Dios de toda misericordia, bondad y consolación, te exaltamos y te glorificamos en esta mañana de este tu día santo. Como pueblo tuyo hemos venido a honrarte, hemos venido, Señor, a acercarnos a tu presencia con un corazón sincero. Te rogamos para que sigas dirigiendo este tiempo, Señor. Sigas haciéndose tu voluntad en medio de tu pueblo, para que en cada exposición que se haga sea tu nombre glorificado. Te lo rogamos todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta segunda parte de la exposición nos corresponde hablar acerca de lo que es el gobierno de la iglesia. Cuando hablamos, cuando hablamos de iglesia, nos referimos a ese pueblo que ha sido llamado afuera. Es decir, es la comunidad de creyentes en Cristo que han sido llamados fuera de este mundo por Dios para ser su pueblo, para servirle, para que le glorifiquen y hacerlos destinatarios de la vida eterna. Eso hace Dios. Y esto nos debe dejar claro que si la iglesia es de Dios, como nos muestran las escrituras, Dios es la autoridad absoluta sobre ella y además les revela su voluntad por medio de la Santa Biblia. Pero, ¿quiénes deciden lo que el Espíritu y la Biblia están diciendo a la iglesia? ¿Es acaso voluntad humana? ¿Es acaso el pastor quien de su propia voluntad decide los asuntos de la iglesia? ¿Son acaso los diáconos quienes de su propia voluntad deciden los asuntos de la iglesia? ¿Es acaso un grupo de personas constituidos quienes deciden los asuntos de la iglesia? Pero a pesar de las diferentes formas, como algunos han establecido algunas normas para determinar la voluntad de Dios para el gobierno de la iglesia, lo cierto es que hay solo una forma de gobierno que podemos encontrar en las escrituras y eso es lo que quiero mostrarles hoy. Mostrarles cuál es el gobierno que Dios ha dictaminado en su palabra y que cada iglesia bíblicamente constituida debe cumplir. Veamos entonces hoy lo que es el gobierno de la iglesia. Y aunque es un tema amplio, yo he decidido dividirlo en tres aspectos que se resaltan en este tema. Veremos tres cosas en lo que es el gobierno de la iglesia. En primer lugar, y de una manera muy clara, veremos que Cristo es la cabeza de la iglesia. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Y en tercer lugar, aparecen los pastores y los diáconos. Ya veremos en medio de todo el discurso la función que cumple la iglesia y el fundamento apostólico. Veamos entonces, eh, en primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Como dice la diapositiva, la iglesia no puede tener otra cabeza y la pregunta es ¿por qué? Porque la iglesia mantiene con Cristo la misma relación que el esposo tiene con la esposa. Es decir, solo Cristo se interesa perfectamente por el bienestar de la iglesia, como lo hace el esposo por su esposa. Recuerden que la iglesia está unida a Cristo y es una con Él. Él la compró. Él compró a la iglesia con su propia sangre para sí mismo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarla, de cuidarla y de protegerla. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ven lo claro que está allí? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ven ahora el siguiente pasaje, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Cristo fue exaltado sobre todas las cosas, incluida su iglesia, es evidente que Cristo es la cabeza que tiene autoridad absoluta.
porque todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Y podemos seguir citando muchos más pasajes en las Escrituras que nos afirman, que nos muestran claramente cómo Cristo es cabeza sobre su iglesia y Él tiene toda la potestad para dirigirla sin ninguna duda. Efesios 4, 15 y 16, podemos buscarlo. Colosenses 1, 18 al 20, también nos muestran esta realidad. Colosenses 3, versículo 11. Está claro lo que la Biblia nos enseña acerca de que Cristo es cabeza de la iglesia. Es importante tener presente que en ninguna parte de las Escrituras, eh, se nos habla de Cristo como cabeza invisible, necesitado de una cabeza visible que lo represente o que sea su vicario aquí en la tierra. Noten que no hay dos cabezas, no hay dos iglesias, no hay una iglesia donde Cristo como cabeza invisible gobierna la iglesia según su voluntad, esa es la iglesia invisible, o otra iglesia donde los hombres como cabezas visibles designadas por Cristo para hacer ellos su propia voluntad. La iglesia visible, no. La Biblia no nos habla de dos iglesias. Una visible gobernada por Cristo y otra invisible, visible gobernada por los hombres. Solo hay una iglesia de Cristo, la cual se expresa a través de iglesias visibles locales. Eso es lo que podemos encontrar. Ahora, cuando hablamos de iglesia invisible, nos referimos a ese concepto solo en el sentido de que nosotros no podemos ver cómo el Espíritu de Dios une a las personas al cuerpo de Cristo. Eso no lo vemos. Eso no lo vemos nosotros. En ese sentido, no sabemos quiénes realmente han sido regenerados por el Espíritu y por ende quiénes pertenecen a la verdadera iglesia del Señor. Por tanto, siendo una sola iglesia y un solo cuerpo, solo tiene una sola cabeza, la cual es Cristo. Ahora, ¿qué dice la confesión de fe? Cito literalmente: la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia, ven, el gobierno de la iglesia, está suprema y soberanamente investido. Miren, hermanos, si estos grandes hombres de fe se reunieron y nos dejaron este gran compendio de doctrina, como lo encontramos en la confesión de fe, reconocieron la importancia de dejarle claro a la iglesia al descubrir, no al inventar ellos, al descubrir una realidad trascendental en las Escrituras, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Quiero terminar esta parte con esta expresión: obediencia total a la cabeza, obediencia total a la palabra, a lo que Cristo ha dicho. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículo 24. La iglesia también debe obedecer voluntariamente los mandamientos divinos y principios de Jesucristo. Solo los mandamientos divinos quienes deben regir, son los mandamientos divinos quienes deben regir el gobierno de la iglesia. Dice un comentarista: se reconoce que Cristo es la cabeza cuando se le permite controlar las actividades de la iglesia, decidir sus asuntos y supervisar cada departamento. Es decir, ninguna persona o junta directiva
o concilio o directiva denominacional tiene la potestad de legislar sobre los asuntos de la iglesia que están a su cargo. Ellos no pueden inventar lo que a ellos les parece. Solamente Cristo, a través de su palabra revelada, no de invenciones humanas, puede dictar leyes y ordenar los asuntos espirituales de la vida. Fin de la primera parte. Ahora, ¿hay alguna pregunta o comentario en cuanto a esta certeza de que Cristo es la cabeza de la iglesia? Es importante tener presente esto para que no divaguemos sobre ideas humanas. Si Cristo es la cabeza de la iglesia a unísono debe ser hacedora de la voluntad de Cristo. Sí queda claro este concepto de que Cristo es cabeza de la iglesia y la Biblia misma nos los avala. Bien, veamos en segundo lugar el Espíritu Santo, el vicario de Cristo. El Señor Jesucristo nos prometió que nos enviaría un consolador y que una vez subió a los cielos, nos envió al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu, como se nos dice en las Escrituras, es el vicario, el consolador, el representante de Cristo, quien tendría la labor de guiar a la iglesia para que haga la voluntad del Padre. Es el Espíritu quien está aquí ahora guiando a la iglesia, a sus líderes. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18 nos dice, vean lo que las escrituras nos están diciendo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que estaría acompañándonos ahí, el acompañante que está a hombro con la iglesia, que nunca se aparta. Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. A uno que estará con ustedes que no los dejará. A otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vean entonces la participación del Espíritu Santo en el gobierno de la iglesia. ¿Ven la importancia? Y también quiero que noten, hermanos, esta otra cosa importante que quiero resaltarles aquí, es que sería el Espíritu Santo quien guiaría a los apóstoles comisionados por Cristo. ¿Se acuerdan de Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Ahí comienza cuando viene el Espíritu. Hay una comisión. Cristo los comisionó y el Espíritu Santo los guiaría para que edificaran sobre la roca del Evangelio la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, miren, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante la obra de Dios en esta realidad. Y sobre este fundamento, hermanos, sobre este fundamento, que la iglesia de todos los tiempos sería edificada. Este fundamento debe permanecer y aún debe estar permanente en nosotros. Así que las verdaderas iglesias son edificadas sobre el fundamento establecido por los apóstoles. Es importante tener presente esta verdad. Cristo cabeza, Espíritu Santo, vicario. Ahora,
Vamos ahora a adentrarnos en la tercera parte de este tema. Y miren, bueno, ahora quiero, antes de terminar, quería resaltar esta, esta parte, hermanos. Quería resaltarla. Obra eficaz del Espíritu en el gobierno de la iglesia. Noten, 5 aspectos. El Espíritu Santo gobierna a la iglesia porque Él es el alma de la misma. Él une a los creyentes al cuerpo de Cristo mediante su bautismo sobrenatural. Él llega a los creyentes y los reviste. En segundo lugar, Él preserva la doctrina de la iglesia verdadera, dándole entendimiento para interpretar su palabra revelada. Es a través de la obra del Espíritu Santo que los creyentes pueden entender estas verdades. Si no está el Espíritu en nosotros, es imposible que podamos comprender la doctrina de Jesucristo. ¿Ven entonces la importancia del Espíritu Santo en el presente, en la iglesia, en su gobierno? Tercero, Él habita en la iglesia, puesto que ella es su templo. Templos del Espíritu Santo, templos de Dios. Él mora en nosotros. Recuerden que Cristo vino a ser morada en nosotros, se tabernaculizó en nosotros, está en nosotros, mora con nosotros. Por lo tanto, Él debe ser nuestra guía en cada decisión que tome la iglesia. El Espíritu guía la adoración de los santos. ¿Cómo vamos a exaltar a Cristo si el Espíritu está en nosotros? Solamente por esa gracia del Espíritu en nosotros es que podemos disponernos de la reverencia adecuada para adorar al Señor. Incluso para los que estamos aquí reunidos, solamente en la gracia del Espíritu Santo y en el poder que nos da, seremos reverentes ante la presencia y la palabra del Señor. El Espíritu da dones a los miembros de la iglesia para su edificación constante. Diversidad de dones encontramos en la iglesia. Personas que hacen una cosa, personas que hacen otra cosa. Estamos hablando de un cuerpo que funciona junto. Todo se complementa. ¿Por qué? Porque todo apunta hacia Cristo. Es el Espíritu Santo quien se encarga de esa obra en cada persona. Desde la obra más pequeña hasta la labor más mostrada en la iglesia, estamos viendo la obra del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Ven entonces esa obra eficaz del Espíritu Santo en la iglesia? Veamos ahora en tercer lugar este tema referente a los pastores y a los diáconos. ¿Listo? Vamos a ver este tercer punto en estos momentos. ¿Qué nos muestra el Nuevo Testamento? Y en el transcurso de esta exposición iremos tocando unos temas referentes a ciertas dudas, a ciertas dificultades o conceptos que han surgido a lo largo de la historia acerca de estos temas. ¿Qué nos muestra el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos muestra que los apóstoles se presentan ordenando ancianos o pastores en cada congregación que nacía, lo que nos muestra la conformidad a la voluntad del Señor, que en cada iglesia local cada iglesia local sea dirigida por un cuerpo de ancianos o pastores. Cuerpo de ancianos o pastores. Hermanos, nosotros como miembros de la Iglesia Bautista Reformada, Dios de Gracia, debemos procurar y orar al Señor para que levante varios hombres como pastores o ancianos. Pues es el propósito de la cabeza, Cristo, que las iglesias tengan más de un pastor. Por eso siempre que se hablan de estos temas, nos debe mover a la iglesia a rogarle más y más a nuestro Dios para que levante personas
y la iglesia se constituya conforme a la mente de Cristo en cuanto al gobierno. Ahora, un pastor. ¿Qué es un pastor? Vamos a definirlo sencillamente. Es un hombre llamado y dotado por el Espíritu Santo para cuidar, proteger y alimentar espiritualmente a la iglesia. ¿Ven esa labor del pastor? Yo pienso que este es el oficio, como muchos lo apuntan, de un gran sacrificio. Se debe tener una gran compasión. Se debe tener una gran paciencia en este oficio. No es cualquiera entonces que se levanta para realizarlo. Y tengan presente que los pastores, miren ahí, no son autónomos. Sentí la necesidad de ser pastor y busco y escojo personas para que yo la pastoree. Eso no es así. O aquellos hombres que comienzan a estudiar la Biblia en su casa, comienzan con 2, 3 personas y al cabo de cierto tiempo ya hay 10, 15, 20. Entonces él se autoproclama pastor porque hay varias personas a quien le predique. Tampoco, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces, ahora, ya dijimos que los pastores son escogidos en el Nuevo Testamento al comienzo de la iglesia por los apóstoles. Miren Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y noten, siempre va a aparecer esta expresión, ancianos. No dice anciano o pastor. Siempre se habla de una pluralidad de personas escogidas por la iglesia, obviamente con la vocación que el Espíritu Santo ha depositado en esa persona. Pluralidad, no se les olvide, hermanos, para andar, les repito, como una iglesia conforme a la mente de Cristo, en cuanto al gobierno se necesitan ancianos, pluralidad de pastores. Tito, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Ven que es importante este aspecto? Ancianos. Y quiero en estos momentos eh, hacer una aclaración acerca de este tema que es polémico y que yo no digo que sea polémico, sino que la gente se ha encargado de hacerlo polémico. Y es el caso de las mujeres pastoras. Noten que el texto está diciendo, ancianos, ancianos, Dios en su mente ha dictaminado un orden en la iglesia. Y si Él le plació en su soberana potestad determinar que fueran hombres quienes gobernaran la iglesia, ¿qué debo hacer yo? ¿Torcerle el brazo a Dios para que Él cambie de parecer? ¿Y se constituya en un Dios mutable? No. Si el orden establecido por Dios en su gobierno aquí en la tierra fueron ancianos, ancianos entonces deben ser. Y cuando una iglesia se constituye con ancianos y toma en cuenta la directriz de Cristo, estamos hablando de una iglesia bíblicamente constituida. No son pastoras. No son pastoras. Entonces, eh, pueden buscar en su Biblia más adelante, estudien cuando en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12, nos muestra un contexto donde las mujeres quieren predicar en frente de la congregación. Y es cuando el apóstol Pablo se levanta y dice, las mujeres no deben hacer eso. No acepto que las mujeres enseñen. Porque Dios en su directriz ha determinado que sean varones, hombres
capacitados por el Espíritu Santo y que la iglesia ve, le sigue un proceso y los escoge para ser pastores. No son mujeres. Vean lo que nos muestra aquí esta parte. Cualidades y responsabilidades del pastor. No es cualquier persona, hermano. Estamos hablando de alguien íntegro, no perfecto. Alguien íntegro. Y recuerden que el Espíritu Santo llama, capacita y siente esa vocación. Porque Dios ha hecho una obra en él. Y la iglesia observa. Y como iglesia junta, lo ordena. ¿Ven el papel entonces también de la iglesia en esta labor? En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 2 al 7, nos muestran la, la particularidad de lo que quieren ser pastores. No vamos a definir los conceptos, que nos pasaríamos de tiempo, pero sí quiero que noten cada expresión que aparece allí. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora viene lo positivo, amable, apacible, que gobierne bien su casa, no un neófito, que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Ven las cualidades del pastor? Y hay muchos que se levantan y se hacen llamar pastores cuando no cumplen casi ninguna de estas cosas. Lo que muestra que no hay un llamado del Espíritu Santo en esa persona. Entonces, es importante tener presente eso. Que la iglesia tenga presente eso. Que no se levante a alguien diciendo, quiero ser pastor, y la iglesia, quiere ser pastor. No se trata de eso. Hay unas cualidades, un testimonio, una vida que muestra a esa persona que quiere ser pastor. Si algún varón en la iglesia quiere ser pastor y siente, por decirlo así, el llamado de pastor, noten lo que el Espíritu Santo te lleva a que tú muestres estas cualidades. Estas cualidades. No perfectamente, pero sí sinceramente. Sí, sinceramente. Otra cosa importante que quiero que noten acerca del pastor son sus responsabilidades. Ministro de la palabra del Señor. Él no inventa lo que dice. Él es un estudioso de la Biblia. Él es un hombre que ora, que constantemente entiende que depende de esa gracia de Dios para que él pueda comprender esta palabra y transmitirla a la iglesia. Administrador de las ordenanzas. Es el pastor quien hace esto. Si hay alguien que se va a aclamar a Cristo, ven pronto. Si alguien va a entender la limpieza que Dios ha hecho en su vida, es el pastor. Porque recuerden que él administra esto teniendo en cuenta que él está en estas virtudes. Y en tercer lugar, el gobierno y la disciplina. Y es importante que resaltemos, como ya lo anotó el pastor, no es una obra que hace una sola persona, disciplina, manda, gobierna. Él ha sido puesto por Dios para que siga la directriz de Dios en su labor. Y si hay ocasión para disciplina, no es una obra que él va a hacer solo. La iglesia participe en esto, la iglesia decide
lo concerniente en cuanto a la disciplina. Entonces, muy rápidamente quería mostrarles estas cualidades y responsabilidades que el pastor, como esa parte que Dios ha dejado como gobierno de la iglesia, tiene. Ven ahí, quiero que lo noten, los hermanos varones, noten la particularidad de los pastores. Es algo en lo que deben estar trabajando aquellos que el Señor ha llamado para esta noble y hermosa labor. Ahora vienen los diáconos. Hablan muy bien los autores de esta función, de estos oficiales que también están en la iglesia junto con los pastores. Miren, diáconos, los diáconos. De diáconos se dicen muchas cosas, varias definiciones en cuanto a lo que se ha visto que ellos hacen en las escrituras. Pero quiero resaltar, todas son importantes, pero vean esa primera definición cuando dice que diáconos es un término general que designaba a un siervo, que proviene de un verbo griego que significa levantar polvo. Y esta expresión levantar polvo apunta a alguien que nunca está quieto. Siempre se está moviendo para todos lados. Se mueve allá, se mueve para acá. Siempre está en constante movimiento y servicio. Por eso dicen que esa palabra viene levantar polvo. Una persona quieta no levanta polvo. Alguien que está en movimiento está constantemente levantando polvo. Lo que nos muestra que el diácono es alguien que sirve, que no se cansa de servir, que siempre está en esa obra gloriosa que el Señor le ha designado una vez es llamado por él. Me llamó mucho la atención ese término, levantar polvo. Así que diáconos, no hay que quedarse quietos. La labor es gloriosa. Hay que servir, servir y servir. Ahora vamos a ver algunos conceptos que se han dado acerca de los diáconos, como les dije, teniendo en cuenta las funciones de ellos que nos presentan en las escrituras. Noten, Harvey dice, la palabra diácono significa, por lo regular, el que sirve, un siervo empleado en cualquier ramo, pero se aplica especialmente en las escrituras a la segunda clase de oficiales eclesiásticos. Está teniendo en cuenta lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo. Un oficial como el pastor, que están en el encargo de la iglesia, de gobernante de la iglesia. Alberto Barrientos dice, como su palabra lo indica, su función era servir. Aparecen como auxiliares del ministerio principal. También están resaltando que ellos están junto con el pastor trabajando, sirviendo. El diácono no es un flojo. El diácono trabaja y siempre está presto para trabajar, porque ese es el llamado que el Señor le ha hecho. Seguimos hablando de los conceptos de diácono. Miren, el diccionario bíblico Certeza dice, básicamente, diácono es un servidor, o a menudo el que sirve a la mesa, o sea, camarero. ¿Se acuerdan de Hechos en capítulo 6? Que estaban siendo desatendidas las viudas y llamaron a un grupo de hombres para servir a las mesas. En el Nuevo Testamento, el término nunca pierde completamente su relación con la provisión de necesidades materiales y el cumplimiento de servicios. Seguimos y cada concepto nos está mostrando a hombres que sirven, que trabajan incansablemente por el bienestar de la iglesia. Diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que la palabra griega designada para diácono designa
especialmente el servicio, atender a la mesa, cuidar, servir. Otra vez, servicio, que cuenta con el respaldo de la iglesia, personas que también la iglesia observa y también escoge. No se hacen diáconos ellos mismos. La iglesia juega un papel importante en esta escogencia de estos hombres. Hombres piadosos, íntegros, que el Espíritu Santo ha revestido y de una manera particular los ha llamado. La iglesia no es ajena a esta realidad del gobierno. Y si vemos algunos esquemas, vamos a ver que aparece el Señor Jesús, aparece incluso como un esquema de la iglesia en el gobierno, el fundamento apostólico. Y es válido. Aparece el vicario, que es el Espíritu, aparecen estos hombres que el Espíritu ha llamado y dotado, y aparece también la congregación, la iglesia. También es importante su rol dentro del gobierno. Ahora, quiero también hacer alguna aclaración en cuanto a lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 1. ¿De qué nos habla Romanos en el capítulo 16, versículo 1? También podemos encontrar un concepto similar en 1 Timoteo 3:11. Diaconiza. El Señor nunca ha querido denigrar a las mujeres. Las mujeres tienen un rol importante en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. Hay mujeres que llaman a la Biblia a que enseñen a otras mujeres, a que instruyan incluso a sus hijos. La mujer puede servir. Y cuando Dios determina en su gracia y en su soberana potestad escoger hombres oficiales para que gobiernen la iglesia, no está denigrando con eso a las mujeres. Entonces, aparece en Romanos 16:1, diaconisa. Las diaconisas, y quiero que tengan presente esto, eran mujeres que servían. Y como dije de los diáconos, que no son hombres flojos, las diaconisas tampoco eran mujeres flojas. ¿Qué hacían las diaconisas? Las diaconisas en la iglesia primitiva cuidaban a los creyentes enfermos. Cuidaban a los creyentes enfermos. Eso se puede hacer hoy en día también. Cuidaban a los pobres, a los extranjeros, a quienes estuvieran en prisión, como también instruían a las mujeres y a sus hijos. ¿Ven la labor de las diaconisas? Obviamente no aparecen en el rol de gobierno de la iglesia, pero es importante tener presente que las mujeres también tienen un rol importante en el servicio de la iglesia. No son excluidas, no son menospreciadas. Es un llamado entonces a la mujer a servir también. No a ser observadoras pasivas, sino a servir. Y también aparece un término similar en 1 Timoteo 3:11, donde se llama a las mujeres a mantener una conducta justa. Y lo que se cree que eran también mujeres que servían dentro del cuerpo del Señor. Entonces, el gobierno de la iglesia, determinado por Cristo, es claro. Y ustedes pueden ver, echando para atrás un momento, que la iglesia católica romana dice que el Papa es el vicario de Cristo. No hay tal vicario de Cristo humano. Cristo envió al Espíritu Santo, no al Papa, para que Él fuera quien dirigiera la iglesia aquí en la tierra y la dirija todavía. Por eso ningún creyente, según las escrituras nos muestra, está llamado a hacer su propia voluntad. Ninguna iglesia está llamada a hacer su propia voluntad. O por decirlo mejor, ninguna iglesia bíblicamente constituida está llamada a hacer su propia voluntad.
vamos a reunirnos y hacer lo que nos parece. No, el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia para que tome las decisiones en cuanto al gobierno o a cualquier situación que se presente. Entonces, los diáconos, algunos apuntaban a diáconos como el que sirve las mesas, como el que está con los pastores. Lo importante que quiero resaltar aquí del diácono, hermanos, es que el diácono es un servidor. Y como nos presenta la Biblia, así se debe tomar. Uno que sirve. Y aparece incluso en 1 Timoteo 3 como un oficial. Un hombre llamado por el Señor para servir. Vean aquí lo que se refiere a los diáconos. Noten sus responsabilidades. Muy rápidamente, deben dedicarse a un servicio especial dentro del pueblo de Dios. Los requisitos que nos da el apóstol Pablo para escoger al diácono nos hablan de lo especial de este ministerio. Qué especial, qué glorioso es este ministerio. Hay que darle un alto valor. Ser diácono es un enorme privilegio, no es cosa menor. Eso debe llevar a aquel escogido para diácono a estar agradecido con Dios y rogarle cada día para que él pueda cumplir con esa labor a la cual fue llamado. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos presenta a los diáconos trabajando junto con los pastores. ¡Qué equipo! Pastores y diáconos llamados por Cristo para dirigir la iglesia. ¡Qué equipo! ¿Sí lo ven, hermanos? Velan por las necesidades materiales de los miembros de la iglesia. Qué hermoso es ayudar al necesitado. Y si hay alguien que comprende y que experimenta eso con carne propia, es el diácono. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y ven ahora, para que tengan presente lo glorioso del diácono. Honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado. Maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y su casa. ¿A qué se parece eso? ¿A qué características se parece eso? A del pastor. No es cualquier hombre entonces que se levanta en la iglesia como diácono. Son hombres que evidentemente son dotados, llamados y apartados por el Espíritu de Dios para esta noble labor. Así que la iglesia, por decirlo así humanamente, está en buenas manos con hombres así. Y lo que nos puede decir eso es que son hombres que viven en dependencia del Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, para culminar esta parte, el pueblo de Dios debe honrar a su Dios, ser obediente a sus mandatos y vivir para su gloria. Amén.